Hola, bienvenidos a Maná Eterno. Mi nombre es Jacqueline Luna. Continuamos con los cimientos de la enseñanza de Cristo. Vamos a ver ahora la lección 4, es imposición de manos. Imposición de manos. Miguel Ángel visitó un día a Rafael, pero encontró que el gran pintor estaba ausente. Cuando el criado le preguntó su nombre, respondió trazando en las murallas las líneas de un rostro humano. Cuando volvió Rafael, su sirviente le refirió que el visitante no había dado su nombre y que solo había trazado unas líneas en la pared. El artista contempló aquellos trazos y exclamó admirado: «Solo puede ser la mano de Miguel Ángel». Así como las manos de artista de Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo lo tienen las manos de Dios, cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poner su sello de bendición y sanidad. ¿Has usado tus manos en nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoces los propósitos para los cuales debemos imponer manos en el nombre de Jesús? Pidamos a Dios que use nuestras manos y nos enseñe a hacer la extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que debemos practicar todos los creyentes. Sin embargo, se ha llevado a dos extremos. No se practica por el temor a participar en pecados ajenos o ser contaminados con demonios, o bien se realiza con fanatismo y sin discernir su significado, atribuyéndole poderes mágicos y misteriosos a quienes lo realizan. Debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre la imposición de manos, para ejercitarlo adecuadamente tomando a Jesús como ejemplo. Inciso A. Propósitos de la imposición de manos. Número 1. Vemos aquí en Marcos 10:16 que bendecir. Debemos imponer manos entre nosotros para bendecirnos los padres a los hijos y entre esposos. Esto es como un ejemplo, la bendición sacerdotal que viene en número 6, es como el Señor nos enseña a bendecir a nuestra familia. Número 2, sanar enfermedades. Pueden ser incurables como lepra y ceguera o diversas. Claramente dice la Escritura que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. De igual manera, debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ya que es una de las señales que seguirán a todos los que creen. Jesús imponía manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. Pero el requisito para todo esto es que haya obediencia a su palabra para que por medio de eso el Señor Jesucristo nos dé esa autoridad de poder imponer manos y sanar a los enfermos. Número 3. Resucitar muertos. Si el Espíritu Santo nos guía a imponer manos para resucitar muertos, hagámoslo. Pues es una orden del Señor Jesús, resuciten muertos. Aquí cabe destacar que aparte de la obediencia para poder hacer un milagro como este, que ya es un milagro más grande, también debe de haber esa obediencia y fe, o sea, fe teniendo esa confianza y esa seguridad de que el Señor lo va a hacer a través de nosotros. Número 4. Hacer milagros. Los milagros se hacen mediante la imposición de manos. Pidamos a Dios que nos enseñe a usar nuestras manos, no solo para las cosas espirituales, sino también para los asuntos de la vida diaria y para resolver problemas. Estos milagros ocurren cuando realmente nosotros creemos en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice en sus promesas y las aplicamos con esa confianza de que Dios es todopoderoso y nos puede ayudar a salir del momento de las pruebas en las cuales estemos pasando. Número 5. Hacer señales y prodigios. Las señales y los prodigios son para el día de hoy y es por medio de la imposición de manos que podemos realizarlos.
que Dios nos guíe. Número 6. Establecer diáconos en la iglesia. Diácono significa servidor y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás. En asuntos materiales como acarreos, servir comida, ayuda, aseo, etc. O sea que aquí con la explicación que nos da nos indica que diáconos podemos ser cualquier hermano que sirva en la iglesia. Pero para darle el nombramiento debe de haber el requisito de obediencia. ¿Cómo? Pues en cuanto a la disciplina que se nos requiere en la iglesia, como discipularnos. El discipularnos es muy importante porque ahí vamos a aprender cómo es que tenemos que hacer las cosas bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Número 7. Establecer ancianos en la iglesia. Anciano significa maduro espiritualmente y tampoco es un título o jerarquía, sin una actividad delegada para servir a Dios, ocupándose de los asuntos espirituales como la oración y el ministerio de la palabra, para enseñar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Anciano es lo mismo que obispo. Anciano se refiere al carácter del siervo, mientras que obispo se refiere a la responsabilidad del siervo, la cual es supervisar, gobernar, predicar, enseñar y pastorear, dirigiendo a los creyentes para que realicen la obra del ministerio. La iglesia debe ser gobernada por varios ancianos, de los cuales saldrán apóstoles. Entonces aquí todo esto lo requiere, como ya lo habíamos dicho, con obediencia y disciplina para que así el Señor sea el que indique quiénes son las personas que están al frente de la iglesia para hacer esta función. Número 8. Enviar misioneros. Una vez establecidos ancianos y diáconos, se debe imponer manos de entre los ancianos que el Espíritu Santo indique para enviarlos como misioneros a levantar iglesias. Número 9. Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. A continuación vamos a ver cómo se hace este proceso. Sería el primer punto, 2 apóstoles a los creyentes de Samaria. Apóstol tampoco es un título opuesto, sino una actividad y significa enviado o misionero, y tiene la facultad para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo mediante las imposiciones de manos, pero no solo ellos la tienen, sino también los discípulos. Para cubrir este requisito, acordémonos que debe de haber esa obediencia. Entonces, al haber esa obediencia, el Espíritu Santo es el que nos va a indicar a quienes se les debe de imponer esas manos para que lo reciban en el bautismo. Otro punto es un discípulo a un pecador recién convertido. Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo por un discípulo y después que fue enviado, su ministerio era no solamente predicar y bautizar en agua, sino también ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Como ya lo indicamos, es algo que el Espíritu va a poner conforme a nuestra obediencia. Otro punto es un apóstol a 12 creyentes. El bautismo en el Espíritu es algo que debemos tener todos los creyentes. Puede venir por la imposición de manos de un discípulo o de Dios directamente. También podemos tenerlo pidiéndolo en oración. Cuando nosotros creemos en la palabra, en lo que dice nuestro Señor y tenemos esa obediencia a Él, entonces en oración le podemos pedir al Señor que sea su Espíritu Santo siempre el que nos guíe en todo momento para que hagamos conforme a su voluntad. Número 10. Ministrar dones espirituales. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual dado por el Espíritu Santo.
La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. La imposición de manos también es para despertar o avivar los dones, debido a que podemos descuidarlos por no ejercitarlos. En el contexto vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados, de manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu Santo ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. Así es que lo que se nos da de gracia, también nosotros debemos de cuidarlo. No nada más es decir que ya me los dieron y ejecutarlos, sino siempre en oración ser guiados por el Espíritu Santo para saber hacer nuestra función. Inciso B. Restricciones de la imposición de manos. Aquí en 1 Timoteo 5:20-22 vemos que no se debe imponer manos a la ligera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no impongamos las manos con ligereza, porque se da aquí el acto de ordenar a alguien al ministerio a través de la imposición de manos. Y hay algo mucho más importante y peligroso que poner las manos sobre, por decir, un endemoniado. Aquí la situación es que es darle autoridad a alguien que no esté calificado para esa tarea. Entonces, por eso se nos dice que no impongamos manos a la ligera. Aquí siempre debe de ser con la guía del Espíritu Santo y viendo el testimonio de la persona para poder darle ese cargo o autoridad. ¿Cómo se puede ver aquí que no se impongan manos a la ligera? Número 1, a los que insisten en pecar. Cuando un creyente, después de que se le exhorta varias veces, insiste en pecar y no deja de practicar el pecado, entonces no se le debe imponer manos. Número 2, con prejuicios. Significa que no debemos hacer acepción de personas, o sea, no discriminar a nadie cuando impongamos manos, porque el que lo indica es el Espíritu Santo, es el Señor el que nos los dice. Número 3, con parcialidad. Significa que no debe haber favoritismos o injusticias cuando se imponen manos al establecer líderes. Nuestras emociones y afectos nunca deben de influir en la obra de Dios. Muchas gracias, hermanos. Si quieren descargar esta lección, pongan en el link para descargarlo. Mi nombre es Jacqueline Luna. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias.